A partir de este momento vas a escuchar el mensaje de la Iglesia Evangélica Bautista de Melipal, desde la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche. I once was lost, but now am found. Bello es el amanecer, a saber que estás en mi ser, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Cuando lo necesité, allí estaba Él, esperándome, esperándome. Él escuchó mi llanto de amargura, consolándome me tocó el corazón, sembró en mí la paz, libró mi alma, me sacudió todo el cuerpo y a mi mente la llenó de sabiduría, con dulces palabras me conquistó el corazón. Bello es el anochecer, después de hablar contigo, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Protégeme camino a casa, acampa sobre mi alma, cuídame del enemigo, Señor Jesús, mi Rey y mi Dios. Sembró en mí la paz, libró mi alma, me sacudió todo el cuerpo, que a mi mente la llenó de sabiduría, con dulces palabras me conquistó el corazón. Sembró en mí la paz, libró mi alma, me sacudió todo el cuerpo y a mi mente la llenó de sabiduría, con dulces palabras me conquistó el corazón, me conquistó el corazón. Buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Es un gusto compartir con ustedes la palabra hoy. Un gusto y una gran responsabilidad, como siempre decimos. Así que me alegro por todos los que estamos hoy acá. Espero que en esta media horita apagues tu celular, te enfoques en la palabra, así como te enfocaste en la alabanza, en la adoración, y juntos podamos escudriñar la palabra y podamos entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así lo ha hecho conmigo en este tiempo y parte de eso es lo que quería compartir con cada uno de ustedes. Saben que cada vez que me toca compartir la palabra, hago mucho énfasis en el tema o en la cuestión de nuestra identidad como cristianos, de nuestra identidad como cristianos cristocéntricos, ¿no? A veces no hablo de creyentes, ¿no? Porque creyentes todos en alguna instancia creen en algo,
aún en lo que aquellos que no creen en nada, creen en nada. Entonces es una cuestión más filosófica, pero nosotros somos cristianos cristocéntricos. Creo que cada día el mundo en el que vivimos, en el que estamos insertos, gracias a Dios que estamos insertos cada uno de nosotros en nuestras actividades, en nuestros contextos, en nuestras familias, en los entornos en donde Dios nos permite movernos. El tema de nuestra identidad y de cómo nosotros estamos frente al mundo en el cual estamos, pero que no somos, para mí es un tema clave hoy, ¿no? Y recién escuchaba al pastor cuando hablaba de esta reunión que tenemos, de todo lo que venimos hablando, de todo lo que venimos siguiendo en nuestro país. Esto está bueno, que cada uno de nosotros no estemos ajenos a lo que pasa en nuestro país. Y a veces pasa eso con la iglesia evangélica en general, ¿no? Los evangelistas, así como nos denominan muchos en la sociedad, a veces pecamos de generar esas barreras o esas distancias y creemos que todo solo pasa por lo que hacemos dentro de nuestros templos o de nuestros seminarios o de nuestros entornos más religiosos. Y muchas veces pecamos en no relacionarnos, interesarnos, informarnos y participar sobre lo que pasa en nuestra comunidad. Y ahí es cuando sale a flote o por lo menos queda más en evidencia cómo está nuestra identidad, ¿no? Un grave problema que yo veo en este tiempo, y esto lo he compartido con muchos, lo venimos hablando, es que cada vez veo, y esto me preocupa, cada vez veo más cristianos fanáticos y menos cristianos convencidos. Yo creo que mucho de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad tiene que ver con esto. El fanatismo no es bueno en absoluto. Y si vemos y estudiamos un poco en la historia de nuestra humanidad, los fanatismos, y más aquellos fanatismos exacerbados, han sido catastróficos para nuestra sociedad. Han generado odios generacionales y geopolíticos que han llevado a la muerte de miles y miles de personas a lo largo de la humanidad. Entonces, me preocupa un poco cuando salimos, por ejemplo, a debatir temas o a rebatir temas como los que hoy se discuten en nuestra sociedad en relación al aborto, por ejemplo. Hace un tiempo unos años atrás fue el matrimonio igualitario, antes puede haber sido la ley del divorcio, no sé, pónganle el tema que quieran. Me preocupa cuando veo que abordamos esos temas más del fanatismo, que desde la argumentación y desde el conocimiento y desde lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él genera en nuestras vidas. ¿Se entiende? Creo que ese es un tema clave para nuestra sociedad hoy, para nosotros como iglesia, para nosotros como cristianos, ¿no? De hecho veo, por ejemplo, que se utiliza hoy mucho, en gran parte de esta discusión está hoy en las redes sociales. Y no siempre el pueblo evangélico, y esto lo digo con autocrítica, porque vivo y trabajo en la comunicación, no siempre la estrategia de defensa en las redes sociales es la mejor, ¿no? Y lo hablo desde el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque se cae muy fácilmente en esta barrera, en esta división, en este cuasi fanatismo que no construye, ¿no? Los invito a leer en Mateo capítulo 10, versículos 32 al 35, porque veo en esta porción de la palabra un mensaje claro de parte de nuestro Señor Jesús que nos habla a nosotros sobre nuestra identidad. El domingo pasado Martín habló de este pasaje, pero habló de unos versículos anteriores, ¿no? a los que vamos a tocar hoy. En este pasaje, si ustedes lo analizan y lo ven en su contexto, Jesús se reúne con sus discípulos y les da una serie de instrucciones. Los discípulos estaban en plena etapa de preparación para lo que vendría. Ellos todavía tal vez no tenían una perspectiva muy clara de lo que iba a suceder.
después de que Jesús muriera y resucitara y ascendiera a los cielos. Pero Jesús sí. Jesús el Señor, Jesús Dios, Él tenía una visión completa de lo que iba a pasar. Por eso, en este capítulo, si ustedes lo leen completo, Jesús instruye a sus discípulos sobre muchos puntos y muchas circunstancias y situaciones que de alguna manera le iban a venir o que le iban a suceder a sus discípulos y cuál debía ser su reacción en este sentido, ¿no? Entonces Él les dice, bueno, ustedes tienen una misión que cumplir, que es llevar la palabra, háganlo primero aquellos que son del pueblo de Dios, les dice a aquellos judíos, incrédulos, pero no dejen afuera a los gentiles. Les dice, bueno, ustedes van a recibir poder, cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder que va a ser muy visible en el entorno en donde ustedes se muevan. Van a recibir poder para sanar enfermos, para hacer otro tipo de milagros, pero también van a sufrir las consecuencias de haber confesado a Cristo, de haberme confesado a mí. Van a tener persecuciones, van a tener mucho sufrimiento. Dice, y en medio de toda esta circunstancia, de toda esta situación, Jesús les dice, yo los envío a ustedes como ovejas, ¿no?, en medio de lobos. Eso es lo que les anticipa Jesús a sus discípulos, ¿no? Les dice, yo los mando a un mundo en donde la cuestión no va a ser fácil, pero no los mando como leones en medio de un mundo de lobos. Los mando como ovejas. Y Martín el domingo pasado hablaba de esto, ¿no?, de Jesús el buen pastor, de los pastos que deben pastar las ovejas, ¿no? Y en unos versículos más adelante, cuando uno viene siguiendo este relato, nos encontramos con 2 o 3 versículos que a mí particularmente me llaman mucho la atención, ¿no? Porque es como que a simple vista como que no sigue la línea argumental de lo que Jesús venía diciendo. Pero cuando lo analizamos un poco más en profundidad, vemos que tiene una aplicación absolutamente práctica para nosotros, teniendo en cuenta esto que les decía en el comienzo. Mateo 10:32 dice Jesús en este contexto, en donde Jesús les advierte de los peligros. Dice, a cualquiera pues, estamos hablando Mateo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Hasta ahí la palabra. Como si Dios nos manda como ovejas en medio de lobos, nos dice lo que dice ahí, que Jesús no ha venido para traer paz, sino para traer espada. Es un versículo que nos deja como, nos descoloca, ¿no?, en este sentido. Porque antes, en los versículos anteriores, Jesús les dice, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas también. Esto se los dejo así, picadito, como para que después puedan leer todo el capítulo 10. En el versículo 32 dice, por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y acá encuentro una gran verdad, en principio, para nosotros. Jesús quiere que nosotros le confesemos delante de los hombres. Fíjense que Jesús les dice esto en ese contexto a los discípulos. Ustedes tienen una misión que cumplir y aún más, dice, no se preocupen por lo que ustedes van a decir porque yo voy a poner palabras en ustedes cuando ustedes tengan que confesarme.
delante de quien se los requiera, aún delante de las autoridades. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué veo hoy? Que nuestra identificación con Cristo, que nuestra plena identidad con Cristo y profundidad de relación con el Señor debe ser confesada delante de los hombres, ¿no? Es decir, nosotros como comunidad de Dios, como pueblo de Dios, tenemos un mandato, una misión, una necesidad muy clara y establecida por el Señor, que es confesarlo a Él delante de los hombres, delante de esta sociedad. ¿Qué quiere decir esto, llevándolo a los temas que hablábamos inicialmente? Que nosotros como pueblo cristiano tenemos que hacernos oír en nuestra sociedad. Pero no tiene que ver solamente con una cuestión testimonial, no tiene que ver solo con una cuestión de palabras, ¿no? Tiene que ver con una identificación total de nuestra vida con el Señor. Y eso es lo que confesamos. Y eso es lo que mostramos a quienes nos rodean. Toda nuestra vida queda en evidencia, queda mostrada frente a la sociedad cuando nos identificamos con el Señor. Pablo en Filipenses 1:21 que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda nuestra vida es Cristo y esto es lo que debemos confesar. ¿Qué debemos confesar entonces? Romanos 10, 9 y 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Nosotros somos testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, si tenés alguna duda de que tenés una responsabilidad frente a la sociedad, creo que acá queda aclarada. Tenemos una responsabilidad muy clara de reflejar a Cristo en la sociedad en la que nos toca vivir, en la que Dios nos ha puesto. Y este reflejo no debe ser simplemente testimonial, ¿no? Este reflejo debe ser una muestra de toda nuestra vida. ¿Cuál será la recompensa? En el versículo lo mismo lo dice. Dice que Jesús les dice a los discípulos, si ustedes me confiesan delante de los hombres, dice yo, ¿qué voy a hacer? Los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ustedes se dan cuenta la profundidad de esta afirmación? Uno no termina de entender cuando lee esto si es el Espíritu Santo quien no te da sensibilidad o te da entendimiento sobre esto. Ustedes se imaginan que Jesús les dice, ustedes confiésenme delante de los hombres que yo voy a justificarlos delante de mi Padre Celestial. Esta es una hermosísima verdad que muchas veces no tomamos en cuenta o no somos conscientes. Esto quiere decir también que nuestra acción de confesión en la sociedad, de testimonial, tiene consecuencias eternas en nuestra vida. Somos justificados frente al Padre y tenemos la promesa de que en ese día, cuando nos encontremos cara a cara frente a nuestro Dios, seamos justificados porque fue la promesa de Jesús mismo en la tierra hacia nosotros. Lucas 12:8, Jesús les dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero ¿qué pasará con los que solo le confiesan de palabras, pero están lejos de Él?
7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre celestial. Así como es hermoso pensar que vamos a ser justificados delante de Dios por nuestra confesión, también es muy cruel y muy duro, no sé si cruel es la palabra, pero muy duro y muy real en nuestras vidas, que si no confesamos delante de quienes nos rodean qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, seremos también negados. Y este pasaje de Mateo 7 va directamente al hueso. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo está tu relación hoy con el Señor? ¿Cuál es el evangelio que vivís? Tal vez es un evangelio nominal, un evangelio que aprendiste desde chico nada más y que simplemente incorporaste a tu práctica, a tu vida. ¿O es ese evangelio en el que realmente te jugás por el Señor, a pesar de lo que venga, como esos discípulos, ¿no? A pesar de lo que les iba a tocar vivir y de lo que vivieron, ellos fueron fieles en su tarea de confesar al Señor en donde Él los puso. ¿Cuándo nos reconocerá? En el día del triunfo final, como decíamos recién. Imagínense ese momento. Trasladate aún con tu imaginación, pedir al Espíritu Santo que te haga visualizar ese momento en el que estés cara a cara con el Señor y el Señor diga: este es de los míos, este obedeció, este se la jugó, este dijo lo que tenía que decir, lo respaldó con su vida cuando el mundo así se lo exigió. Apocalipsis 3:5, Juan dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que venciere. Y Pablo en Timoteo, en sus últimas horas de vida, solo, prácticamente, sí, en soledad, en la cárcel, le dice a Timoteo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia. Pero en el versículo 33, Jesús vuelve a decir: el que me niegue, yo también le voy a negar. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Cristo tiene consecuencias eternas. El verbo negar en este contexto significa rechazar deliberada y constantemente. Es una negación permanente al Señor. Es una negación permanente a Cristo.
Y con mucha tristeza vemos hoy a la gente que niega permanentemente al Señor. Tendrá consecuencias eternas. No hay otra forma de ser salvo si no es por el sacrificio de Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. En Hechos 4:12, Lucas dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Negar a Cristo tiene consecuencias eternas. En el versículo 34, Jesús les dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué piensan de este versículo? ¿No? Este Jesús que manda a sus ovejas como ovejas en medio de un mundo, en medio de lobos. ¿Jesús quiere la guerra? Entonces, si sacamos este versículo de contexto, ¿Jesús quiere dividir las familias? Hay que tener mucho cuidado en no malinterpretar este versículo. Pero a mí me da una pauta muy clara de que el mensaje de Jesús es completo y claro. Y el mensaje de Jesús en nuestras vidas y en nuestro entorno debe ser predicado de manera clara, precisa, concreta y completa, no en partes, no acomodado a la situación o a la circunstancia. El Evangelio de Cristo es un evangelio de paz, es un evangelio de salvación, es un evangelio de reconciliación, pero es luz en medio de la tiniebla, es luz en medio de la oscuridad. Estamos llamados a confesar la palabra del Señor y el mensaje de salvación y el mensaje del Señor de manera completa, de manera íntegra. Y tengamos mucho cuidado también en esto cuando hablamos y presentamos posición, argumentación, ¿no? Delante de quienes nos rodean y en relación a estos temas que hoy comentábamos al principio. A veces queremos diluir, ¿no?, la palabra, queremos hacerla más suave para aquellos que la escuchan. Obviamente que no lo vamos a hacer con fanatismo, ni con venganza, ni con sentido de venganza, ni nada que se le parezca, sino con amor. Pero la palabra del Señor es clara y así tiene que ser presentada. Así tiene que ser nuestra vida, con convicciones claras y bien fundadas, con argumentaciones bíblicas, pero argumentaciones que tienen que ver también con lo que nosotros vivimos con el Señor. Donde se predica la verdad de Dios, hay enemistad y oposición. Fíjense qué figura que utiliza Jesús. ¿Cuál es? La de la espada. Jesús utiliza la espada como un símbolo de corte. Eso produce el Evangelio en el mundo. Eso produce el mensaje del Señor en el mundo. Un corte tajante. Debemos alumbrar con la luz de Cristo los temas que se discuten en nuestra sociedad hoy. Tenemos que ser claros en lo que la palabra dice, en lo que Dios nos manda que confesemos en relación a estos temas que hoy se discuten en nuestra sociedad. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sagaces, astutos, como dice el Señor. Y tener en claro esto,
que donde la palabra del Señor es predicada o expuesta de manera completa, evidentemente va a haber una separación o va a haber un corte, porque hay incompatibilidad, porque la palabra de Dios deja en evidencia el pecado. ¿Cómo debemos ser entonces? Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos ser prudentes, como decíamos recién, inteligentes, sagaces, pero también debemos ser sencillos, puros, sin mezcla, sin doblez. Debemos ser mensajeros irreprensibles ante el mundo y ante la iglesia. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Eso es lo que tenemos que confesar. Eso es lo que lo que nuestra vida tiene que reflejar. Porque resplandecemos como luminares en el mundo. Y por último, confiar que es Dios quien nos envía. No desanimarnos, por el contrario. Jesús nos anticipó que la tarea no sería fácil, que este mundo no es fácil, pero que tenemos un deber, una responsabilidad que llevar adelante. Recordá siempre esto, ¿no? Las ventajas, los beneficios y la consecuencia de la confesión, ¿no? De cómo debe ser tu vida hoy en el entorno en el que te rodea. Cómo debes mostrarte a quienes te rodean. Y recordá esto también, ¿no? Que Dios nos envía como ovejas en medio de este mundo. Sin violencia, pero con el mensaje completo. Sin fanatismos, pero con una clara convicción de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Dios establece en su palabra. Que en este tiempo, en el cual el Señor nos está desafiando y la sociedad también nos está exigiendo y nos está confrontando, podamos ser cristianos cristocéntricos realmente enfocados en lo que Dios quiere. Sin venganza, sin fanatismos, pero con argumentaciones sólidas en nuestra boca. Con amor a quienes nos rodean, sin duda. Como ese amor que caracterizó y que reflejó Jesús cuando estuvo en la tierra a cada paso que dio. Como ese amor que tuvo Pablo al momento de entregar la palabra, el mensaje, aún en las situaciones más difíciles y más crueles que le tocaron transitar. Que en este tiempo podamos ser cristianos con una firme identidad, que no seamos fluctuantes, que podamos estar convencidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que podamos estar firmes en la palabra, en el estudio de la palabra, que podamos, como decía Pablo también, dar respuesta o dar defensa del Evangelio cuando éste se nos sea requerido. Y que tengamos claro también que tenemos una responsabilidad, que es confesarlo a Él en donde estemos. Que Dios les bendiga.
Hijo mío, yo sé muy bien por lo que estás pasando, porque yo también sufrí. Yo te entiendo. Yo también fui perseguido y maltratado por amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque vea que atraviesas el valle